Victoria inaudita para los de Guillermo Almada. El Real Oviedo logra su segunda victoria consecutiva y es algo totalmente novedoso, noticioso para el Real Oviedo, ya que era algo que no había hecho hasta el momento el equipo Carballón. Segunda victoria seguida de los de Guillermo Almada, como estaba diciendo, 6 puntos, una racha bastante buena del equipo asturiano y una victoria que permite ilusionarse y que el equipo siga pensando en esa posible permanencia. No se acaba de disipar ese pequeño hilo de esperanza y eso no deja de ser importante. Muchos datos que comentar, muchas cosas del encuentro que analizar, así que en el vídeo de hoy analizaremos todo lo que fue ese partido entre Celta de Vigo y Real Oviedo, que acabó con la victoria de los Carballones por 0-3 en un partido donde Fede Viñas desplegó un gran fútbol, donde el Real Oviedo demostró su pragmatismo, su solidez a lo largo de los 90 minutos y por qué el Real Oviedo, hablaremos por qué el Real Oviedo logró sumar esos 3 puntos. Victoria fundamental para los de Guillermo Almada, para que ese sueño, como decía antes, no se evapore, el sueño de la permanencia. A pesar de esta segunda victoria consecutiva, los de Guillermo Almada siguen teniendo una misión hiper complicada, pero al menos todavía siguen vivos en la pelea por esta misión tan difícil y tan enrevesada, que veremos si al final de temporada han sido capaces de dirimir los problemas y de lograr esa permanencia tan anhelada por todo el oviedismo. 3 puntos muy importantes, 3 puntos que eran necesarios si el Real Oviedo quería agarrarse a ese sueño y 3 puntos meritorios para el equipo asturiano. Vamos a repasar primero los 11 del partido. El Real Oviedo, bueno, empezando por el Celta, que salía en portería con Radu, línea de 3, Álvaro Núñez, el exjugador del Elche, acompañado de Aidú en el centro de la zaga y a Marcos, y junto a este estaba Marcos Alonso. Como carrileros por la banda derecha Javi Rueda, por la banda izquierda Carreira, no jugaba por ejemplo Mingueza, que es un habitual en este 11, en el centro del campo Vecino y Fer López, y luego ya más por delante Antañón por la derecha, por la izquierda Sueder, por dentro Pablo Durán. Y ese era el 11, ¿no?, del equipo vigués. El Real Oviedo, que en cambio salía en portería con Aaron Escandel, lateral derecho Nacho Vidal, lateral izquierdo Javi López, en el eje de la zaga Eric Bailey y Dani Calvo, en el centro del campo Sibo y Fonseca volvían a conformar ese doble pivote, por dentro Alberto Reina, en la banda derecha Ilia Cheira, en la banda izquierda Thiago Fernández y como delantero centro el uruguayo Federico Viñas. Estos eran los 11 de los dos equipos. Un encuentro donde tampoco sucedieron muchas cosas, sobre todo a favor del Celta. Un Celta muy espeso, un Celta con muchas dificultades para generar fútbol. Le faltó centrocampismo. De lo mejor del equipo probablemente Fer López, uno de los jugadores que más movilidad demostró tener a lo largo de estos 90 minutos. Uno de los hombres más reseñables del equipo gallego. Poca iniciativa y sobre todo vimos un Celta que tenía el balón, que era el dominador claro a la hora de tener la pelota, pero que no estaba logrando asfixiar al Real Oviedo, no era capaz de intimidarle. Estamos viendo a un Real Oviedo muy, muy cómodo en el partido, gestionando muy bien esas situaciones defensivas. Creo que al final el Real Oviedo ha logrado hacer probablemente el partido más sólido de lo que llevamos de curso. Esto habla de un buen sistema defensivo del equipo, de una idea clara a la hora de defender, de cerrar muy bien esos espacios, de no conceder, que era algo que le veníamos achacando, ¿no?, al Real Oviedo, que no debía conceder, y en este encuentro hemos visto cómo esas concesiones no han aparecido por parte del Real Oviedo, y eso al final es súper importante para un equipo que tiene muchas veces esa inferioridad de calidad, ¿no?, en su plantilla respecto a los demás equipos. Y aquí hemos visto cómo no se ha apreciado sobre el terreno de juego a un Real Oviedo condescendiente, a un Real Oviedo indulgente, todo lo contrario, ¿no?, un Real Oviedo contundente, un Real Oviedo sólido en las áreas y sólido fuera también de su área, porque le supo cerrar muy bien esos espacios por dentro y apenas dejarle resquicios. Y como decía antes, un Celta muy plano, al que le faltó darle más velocidad a su fútbol, al que le faltó mucha más agresividad en su juego,
juego, y eso pues lo acabó notando tanto el Celta para mal como luego el Real Oviedo para bien, así que podemos hablar de un amasijo de cosas que provocaron esta derrota contundente del Celta de Vigo. Estamos hablando de la victoria más abultada del Real Oviedo en lo que llamamos de curso, 2 partidos consecutivos ganando, estadísticas podemos comentar varias, por ejemplo, que el Real Oviedo vuelve a subir a al decimosegundo escalón en el número de victorias en toda la historia de Primera División, igual a las 414 del Villarreal, que jugó contra el Athletic, así que el Villarreal ganó, por lo tanto estaría en el 13º lugar. Aquí nos comentaba Pedro Martín, por ejemplo, que el Oviedo gana 2 partidos seguidos por primera vez en esta liga y sueña con la salvación, primera vez que deja su puerta a cero fuera en esta liga, dato interesante, y primera victoria del Oviedo fuera en primera por 3 goles de diferencia desde el 0-4 en Riazor de 1996, por lo tanto ya ha llovido mucho desde esa fecha. Y luego otra de las estadísticas que quería comentar era que Fede Viñas se ha convertido en el tercer jugador en marcar en 3 partidos consecutivos de la Liga para el Real Oviedo en el siglo XXI, siguiendo a Oli en abril de 2001 y a Jaime en junio de 2001. Es verdad que tiene cierta trampa, ya que el Real Oviedo durante todos estos años ha estado pues gran parte fuera de esa primera división, pero Fede Viñas, cabe recordar que lleva 3 partidos seguidos marcando gol, día del Levante, día del Sevilla y ahora día del Celta de Vigo. Y ya la última estadística que quería comentar es que el Real Oviedo, desde la derrota frente al Rayo, es decir, en los últimos 5 partidos, si analizamos los 5 partidos de todos los equipos, solo el FC Barcelona, que ha sumado 15 puntos, es decir, 15-15, ha sumado más puntos que el Real Oviedo, que ha sumado 10 en estos últimos 5 partidos. Es el cuarto equipo que menos goles ha encajado en estos últimos 5 partidos. Tiene al segundo máximo goleador en este tiempo, 4 goles de Fede Viñas, y al máximo asistente Thiago Fernández, 3. Hablaremos sobre todo esto, pero quería dar este estas 4 pinceladas, porque me parece interesante y es algo sobre lo que hablaremos en el vídeo de hoy, ¿no? Todos estos temas, gran partido de Fede Viñas, demostrando de nuevo ese brío, ese jugador tan aguerrido que es, y luego ese futbolista que aporta tanto y que atesora tantas cualidades y que además está empezando a atesorar también esa capacidad para golear, esa capacidad para encontrar portería con mayor facilidad, que era algo que comentábamos en días anteriores. Os quiero recomendar un vídeo que subí hace unas semanas sobre Fede Viñas, que lo titulaba como que Fede Viñas era el Harry Kane del Real Oviedo, entre comillas, lógicamente no. Pues tenéis el vídeo en el canal, si vais ahí al apartado de mi canal, pues os saldrá, porque creo que... y os lo recomiendo porque creo que es un vídeo que al final habla un poquito de lo que es Fede Viñas y de que cómo es un jugador que tiene una aportación mayúscula sobre el juego del equipo, en este caso del Real Oviedo. Hablaremos sobre todo eso. Quiero comentar primero el tema de los centrales. Veíamos ciertas novedades en el Real Oviedo. Estamos viendo novedades con Eric Bailly y Dani Calvo. No estábamos acostumbrados a verles. Ya le vimos el día del Sevilla. Podía sorprender el día del Sevilla en el Tartiere cómo David Costa se caía de la convocatoria. Guillermo Almada dijo que fue porque acaba de ser padre y eso le había impedido descansar o estar en condiciones óptimas para este partido. Sonaba un poco chirriante porque, bueno, sí, ha tenido un hijo, pero ha tenido margen también para poder prepararse para ese partido. No sé si se ha debido a esos últimos fallos que tuvo en los últimos encuentros David Costas cuando salió de titular. Me parece que si es así, a lo mejor está siendo demasiado duro a la hora de tomar esa decisión Guillermo Almada, porque para mí David Costas estaba siendo uno de los nombres propios de esta segunda vuelta del Real Oviedo, pero es cierto que ahora es difícil quitar a estos 2 hombres de la zaga, porque tanto Eric Bailly como Dani Calvo llevan 2 partidos seguidos donde el equipo no ha encajado gol, donde creo que más o menos se han mostrado diligentes en defensa, y cuando algo funciona no lo vas a tocar, ¿no? Y más en una situación tan precaria como es la del Real Oviedo a nivel clasificatorio. Un Eric Bailly que ha hecho un formidable partido, anticipándose muy bien, muy expeditivo, muy duro en defensa, sin concesiones, y era algo que necesitaba el equipo, ¿no? Un jugador que te liderara un poquito esa zaga, que era algo que previamente lo estaba haciendo David Costas en encuentros anteriores, como dije antes, y que en este encuentro para mí el que ha capitaneado un poquito esos duelos defensivos, esas acciones en defensa, ha sido el costamarfileño
brasileño Eric Bailly, que el próximo partido se enfrenta ante su ex equipo, ante el Villarreal, donde pasó tantos años. Y un Eric Bailly que al final vuelve a mostrar que algo tiene en sus piernas, que algo de talento tiene, y que creo que es un futbolista que le habría podido dar más a este Real Oviedo, y que ahora, oye, a lo mejor le empieza a dar lo que no le ha dado a lo largo de todo este curso, sobre todo en ese inicio de temporada. También buen partido de Dani Calvo, contundente, de uno en defensa. Al final un Real Oviedo que ha tenido esas ideas claras, tanto en defensa como en ataque, como comentaba previamente. Los laterales vuelven a funcionar bien. Nacho Vidal, lo llevamos comentando en vídeos anteriores, cómo sigue creciendo. Un Javi López que también pone... destaca en varias acciones. Pone el balón, por ejemplo, a la olla en el primer gol del Real Oviedo, Alberto Reina. El remate le cae a Nacho Vidal y es capaz de rematarlo a Alberto Reina. Un encuentro donde el equipo Carballón empezó adelantándose muy pronto en el marcador, con un gol de Alberto Reina, como estaba comentando. Todo deriva de un centro de Javi López, que supo colgar muy bien la pelota al área. Un Real Oviedo que a lo largo de todo el partido supo muy bien también cómo cargar el área, ¿no? Cómo ocupar esos espacios, y al final se acabó viendo cómo le generó dificultades también en ese tipo de tesituras al equipo gallego, al equipo de Claudio Giraldez, ¿no? Y eso al Celta le costó mucho gestionarlo. En la primera acción falla Álvaro Núñez, por ejemplo, en el marcaje ante Alberto Reina. A Nacho Vidal pues le tardan mucho en ir a tapar ese disparo y le permiten disparar con cierta tranquilidad al jugador que pertenecía en su día al Osasuna, y ahí todo acaba llegando a... Bueno, y ese balón acaba llegando a las piernas de Alberto Reina, como decía. Fallo en el marcaje de Álvaro Núñez, el exjugador del Elche. El segundo gol, que era el gran gol que marcaba Fede Viñas, a centro de Iliacheira, una vez más cargando muy bien en el equipo, y este gol yo diría que es algo más de exigente, ¿no?, para el Real Oviedo, en concreto para Fede Viñas, que le gana muy bien la marca a Aidú, me parece que es un Fede Viñas que arranca desde atrás, no le da tiempo a reaccionar a Aidú, que le pasa por al lado Fede Viñas como un tren de mercancías, y acaba rematando hacia el lado izquierdo del portero del Celta de Vigo. Y al tercer gol, el segundo, que llegaba exactamente en el minuto 45, nada más al filo del descanso, y ya luego en el 57 volvía a aparecer el uruguayo, el Toro Fede Viñas, para marcar ese tercer gol, esta vez centro de Thiago Fernández, si no me equivoco, y Fede Viñas, que volvía a aparecer, fundamental para entender esta victoria una vez más del Real Oviedo, donde aquí falla en el marcaje Ilaix Moriba, y Fede Viñas le gana otra vez a su par. Un Fede Viñas que en la primera parte, esos duelos fuera del área, le estaba costando un poquito con Aidú, pero lo que era dentro del área lo estaba ganando bastante bien, estaba imperando en el área del rival, y en concreto de Radu, y al final se acabó viendo cómo Fede Viñas fue un jugador que reinó en este encuentro, y en momentos hizo lo que quiso, ¿no? Aparte, yo creo que diría que el Celta ya estaba avisado de lo que era Fede Viñas, y se le vio al Celta como iba un poquito a incomodar a Fede Viñas, a estar cerca de él, encimándole para que no pudiese irradiar ese fútbol que tanto le gusta al uruguayo, es decir, el moverse, el participar. Pero al final acabó saliéndose con las suyas el delantero uruguayo del Real Oviedo, y fue muy positivo eso para el equipo Carballón. Un Real Oviedo que en este encuentro tuvo la pelota menos que diría que en la mayoría de partidos. Es un encuentro donde el equipo tuvo poco la pelota, y por eso hablaba antes de pragmatismo, ¿no? De un equipo pragmático, de un equipo que, sin tener grandes acciones a nivel colectivo con pelota, es decir, grandes acciones de juego asociativo, fue capaz de ser directo en ciertos momentos, de saber buscar el área y de saber amilanar al Celta de Vigo, ¿no? Con esos centros laterales, con esa presión en algún momento, pero sin tampoco ser súper sofocante. Pero creo que una de las cosas que mejor hizo el equipo es no conceder, no tener errores defensivos, que otras veces lo vemos, alguna imprecisión de Quasisivo, pero en general creo que el equipo acaba cojando un partido muy consistente. Por cierto, ya lo hablaré en el vídeo de las notas, pero creo que hemos visto a un Quasisivo bastante mejor que en otras ocasiones, porque creo que el equipo ha estado mucho más compacto, hemos visto un equipo más cohesionado, y eso creo que ha ayudado. También tengo que decir que habría que tener en cuenta que el Celta de Vigo no ha tenido su día, no ha estado inspirado, y no ha ayudado a que eso sembrase dudas en el sistema defensivo, en el armazón del Real Oviedo. Eso creo que hay que decirlo, y si hubiésemos visto a un Celta de Vigo mucho más activo, a un Celta de Vigo con más capacidad para ser propositivo, creo que el Real Oviedo hubiese tenido sus momentos de sufrimiento, porque, como decía al inicio del vídeo, ha sido uno de los encuentros más plácidos del Real Oviedo de lo que llevamos de liga.
Un encuentro muy confortable, donde creo que también es por mérito del Oviedo, pero en gran parte también por demérito del Celta, que ha sido un equipo muy plano, donde ha estado súper espeso, un equipo con muchas dificultades para mover la pelota, y eso al Real Oviedo pues le ha venido como anillo al dedo. Pero el Real Oviedo con una proposición clara, bien Nicolás Fonseca, muy bien Alberto Reina, clave para enhebrar el juego del equipo, y la Cheira le estamos viendo esta vez jugando en el lado de su pierna buena. Normalmente está acostumbrado a jugar a pierna cambiada, eso le permite aparecer más por dentro, y aquí estamos viendo un Ilia Cheira diferente, ¿no? Colgando más centros laterales desde línea, pegadito desde la línea de cal, un Ilia Cheira que desborda algo más hacia afuera y que no aparece tanto por esos espacios interiores, y el que ejerce más ese rol a veces es Thiago Fernández. Es verdad que Cheira va variando en ese sentido, a veces por dentro, a veces por fuera, pero es cierto que ya no vemos a ese jugador, al menos está siendo mi impresión, de ser un futbolista que ocupa mucho esos pasillos interiores, que es algo que creo que ha variado, porque al jugar a pierna natural en su banda, ¿no? Pues eso provoca que a lo mejor ese movimiento hacia adentro pues le cueste más, porque está conduciendo en ese caso con la izquierda, ¿no? Y es su pierna mala, o su pierna menos buena. En cambio la izquierda, pues cuando juega a la izquierda, se está metiendo hacia adentro con la pierna buena, que es la derecha, ¿no? Ya que Ilia Cheira es diestro, y yo creo que ya lleva muchos años jugando en esa banda izquierda y acostumbrado a jugar a pierna cambiada, pero no le sienta mal tampoco. Es otro Ilia Cheira, un Ilia Cheira que puede ser menos participativo. Quiero verlo en encuentros donde el Real Oviedo tenga mayor caudal de pelota, donde el equipo se vea obligado a tener más la pelota. Cómo actúa en ese tipo de situaciones el jugador marroquí, ¿no? He hablado un poquito de algunas individualidades del Real Oviedo, del Celta de Vigo, como decía antes, Fer López, de lo más destacable, un centro del campo que no acaba de funcionar, inconexo, un equipo que no acaba de encontrar esas vías para generar verdadero peligro, y para que esos ataques posicionales fuesen perjudiciales para el Real Oviedo. Y eso, como dije antes, le venía genial al Real Oviedo. Un equipo Carballón que yo, si tuviese que destacar algo, más allá de ese juego directo, de esa determinación que esta vez sí que ha tenido el equipo, diría que es también ese sistema defensivo posicional, el saber aguantar cuando el Celta tenía la pelota, el no ser un equipo tolerable, el no ser un equipo con errores flagrantes, que era algo que estaba condenando en anteriores encuentros claramente al Real Oviedo, y que estaba suponiendo pues muchas veces un lastre, una losa tremenda para el Real Oviedo. Los cambios eran Hassan en el 66, Colombato en el 74, David Costas en el 74, ahí Guillermo Almada estaba listo, y es algo que a lo mejor alguna vez se le había pedido, que sacase defensa de 5, con David Costas incrustado entre Derek Bailey y Dani Calvo, y esta vez lo vimos, y al final eso aporta más solvencia defensiva, ya que a lo mejor pues el Celta te iba a colgar más balones, como lo vimos con la entrada de Borja Iglesias, con la entrada de Ferran Jungla, y ya en el 83 salía Abdelrahim y Thiago Borbás, cambios que tampoco supusieron una gran variación en el encuentro, ya que el partido estaba solventado para los de Guillermo Almada. En el Celta es verdad que vimos por momentos alguna mejora con la entrada de Iago Aspas, que se mostró más participativo que otros futbolistas del Celta, sobre todo con Borja Iglesias. Ferran Jungla fue capaz de rematar una ocasión clara donde Aaron Escandel volvió a aparecer, y Óscar Mingueza la verdad que no tuvo una influencia importante a lo largo de del tiempo que jugó, ¿no? Esa media horita. Y lo que estaba diciendo, ¿no? Que al final vimos a lo mejor por momentos alguna pequeña mejora en la segunda parte, pero yo consideraría que la primera parte fue algo más costosa para el Real Oviedo, ya que el Celta tuvo menos la pelota que en la segunda, pero cuando la tenía estaba siendo un poquito más incisivo. En la segunda, si ya en la primera fue un equipo con dificultades para ganar profundidad, para poder intimidar al Real Oviedo, pues en la segunda parte esas deficiencias, esa inoperancia de su juego se fue acrecentando. Por lo tanto, eso supuso una tranquilidad para el Real Oviedo, y una tranquilidad que ayudó a que el encuentro fuese sencillo para el Real Oviedo. Tampoco quiero quitarle mérito a la victoria de los de Guillermo Almada, pero creo que sí que por momentos ha tenido esa facilidad en su fútbol el Real Oviedo, debido
al juego del Celta de Vigo. Vamos a repasar algunas estadísticas del partido que me parece realmente interesante. Vemos cómo el Real Oviedo tuvo un 68, el Celta, perdón, un 68% de posesión en la primera respecto a un 32% del equipo Carballón. Goles esperados 0,91 del Celta, 1,71 del Real Oviedo. Está claro que el equipo Carballón está afinando más, busca más la portería, mayor determinación, mayor capacidad para buscar puerta, y eso es muy importante, y lo veníamos comentando en muchos vídeos anteriores, cómo el Real Oviedo tenía que buscar más meta el arco del rival, y esta vez pues lo ha vuelto a conseguir. Ocasiones claras 3 del Celta, 3 del Oviedo, tiros totales 9-8, paradas 3-6 y saques de esquina 4-1. Al final vemos que a nivel de disparos está igualado entre Celta y Real Oviedo, pero nos vamos a ir al mapa de disparos, y aquí tenéis el del Celta, remates desde la frontal y no tantos dentro del área, pero es que el Real Oviedo todo lo que remató fue dentro del área, y además varios balones en área pequeña. Eso nos habla de una capacidad que no ha tenido el Celta, una capacidad para saber ocupar espacios dentro del área y para saber cargarla y hincar el diente, y eso el Real Oviedo lo ha hecho muy bien, y el Celta de Vigo en cambio le ha costado mucho más. Es verdad que Aaron Escandel aparece en la de Ferran Jugla, aparece también en la primera parte doble parada buena de Aaron Escandel, pero poco más, ¿no? Aaron Escandel tampoco es que tuviese que intervenir de una manera incesante, así que eso nos habla de lo que ha sido un poquito el encuentro. Radu también hizo una mano muy buena, le hizo una mano muy buena a Javi López. Por lo tanto, oye, el Real Oviedo para mí creo que es justo vencedor, porque al final es verdad que el Celta ha tenido la pelota, pero eso no indica que haya sido mejor. Creo que al final habla de que el Celta ha buscado ser protagonista. El Real Oviedo le ha dicho: oye, viendo tu planteamiento, viendo nuestra situación, te dejo la pelota a ver cómo me haces daño, y al final el Real Oviedo ha demostrado ser mejor equipo a nivel defensivo, comprimiendo bien esos espacios, articulando bien su fútbol cuando tenía la pelota y siendo mejor que el rival en definitiva. Así que yo creo que es una justa victoria por parte de los de Guillermo Almada. Llevamos unos 20 minutitos y para ir acabando vamos a repasar estadísticas individuales. A nivel de ataque vemos 2 tiros a puerta de Fede Viñas, 2 de Antañón, 2 de Ferran Jugla. Regates completados 4 de 7 de Fede Viñas, 4 de 4 de Marcos Alonso, 2 de 3 de Thiago Fernández. A lo mejor de esos 3 centrales que jugaron en el Celta me quedaría principalmente con Marcos Alonso. La verdad que no mostró contundencia defensiva el Celta y no estuvo bien el equipo, pero si tuviese que reseñar o destacar a alguien en concreto, yo diría que Marcos Alonso. Seguimos ahora con acciones defensivas. Vemos 18 de Eric Bailly, como decía antes, sabiendo anticiparse muy bien en el partido, atreviéndose, aventurándose en los diferentes duelos. Dani Calvo 11, Cuasi 9 y Javi López 8, y Nicolás Fonseca 6, que por cierto se pierde el próximo partido ante el Villarreal en el Carlos Tartiere, donde el Templo Carballón debe ser un fortín, debe ser el feudo que avale o que apoye y lleve en volandas a los suyos. Despejes 12 de Bailly, 7 de Calvo, tiros bloqueados 2 de Bailly, intercepciones 3 de Bailly, 3 de Fonseca. Al final vemos claramente cómo el partido de Eric Bailly ya no solo fue bueno porque lo diga yo o lo digan otros, sino también a nivel de estadísticas aparece ahí encabezando esos números defensivos. Entradas ganadas 4 de Ilaix Moriba, 1 de Matías Vecino, un Ilaix Moriba que fallaba en el tercer gol de Fede Viñas. Toques, pues el que más, Marcos Alonso, Carrella, Idú. Lógicamente, pues el Celta que aparece en esta estadística por delante de los jugadores del Real Oviedo, ¿no? Por una cuestión que es evidente, ya que el Celta tuvo más la pelota. Pases clave 2 de Reina, buen partido, me gustó mucho esa capacidad para dilucidar el juego del jugador que pertenecía el año pasado al Mirandés, Óscar Mingueza 2, centros acertados 1 de 4 de Mingueza. Un Celta que para mí no supo atacar bien el área del rival, como comentaba antes, y que sobre todo le costó mucho ser ese equipo lacerante, ¿no? Ese equipo hiriente, ese equipo que de verdad haga daño al rival. Y duelos ganados, el que más, Fede Viñas 8-19 una vez más, le sigue Alberto Reina con 7-10, varias recuperaciones de Alberto Reina, como decía antes, un centro del campo con capacidad para robar balones, aunque en parte durante tramos del partido extrañé que el Real Oviedo apareciese más en esa faceta de robar balones. Creo que ahí debían aparecer especialmente tanto Nicolás Fonseca como Sibo, que yo por momentos les eché un poquito de menos en esto que estoy comentando de recuperar pelotas. Y modelos ganos ya lo hemos comentado. Y en cuanto a portería, para totales 6 de Aaron Escandel, 3 de Radu. Y goles evitados 1,81 de Aaron y 0,24 de Radu. Es decir, Aaron Escandel que tuvo también un poquito su cuota de protagonismo de vez en cuando, apareciendo de una manera discontinua, ya que tampoco el Celta encimó mucho al Real Oviedo.
pero al final cuando tiene que aparecer lo hace realmente bien y eso es fundamental para un equipo como el Real Oviedo que se está jugando tanto y que tiene que poner prácticamente toda la carne en el asador. Como comentaba, victoria fundamental para el Real Oviedo. Leo en comentarios cuál es vuestra opinión acerca de este partido. Un Celta que no ha tenido ese brío con la pelota y que sin pelota luego se ha mostrado además muy endeble, muy frágil, y en cambio el Real Oviedo, que está siendo muy importante, Fede Viñas. Esto es algo que hay que insistir y yo he sido una de las personas que habré insistido más en lo de Fede Viñas, o que al menos no voy a compararme con otras, pero desde el primer día que llegó dije que era un futbolista que a mí me convencía y que creo que podía tener un rendimiento importante en este Real Oviedo, propio de un jugador de primera división, y creo que al final vamos a acabar sacando esas conclusiones de que es un jugador preparado para la categoría de oro del fútbol español. Al final son 9 goles de Fede Viñas esta temporada, 7 en la segunda vuelta, es decir, si el Oviedo hubiese tenido a este Fede Viñas en la primera vuelta, el Oviedo estaría probablemente fuera de la zona de descenso, o estaría ahí a nada de la salvación. Y luego pues errores también como los de Luis Carrión han sido detonantes, han sido dificultades a las que tenemos que tenerlas en cuenta, ¿no? Ese tipo de errores que ha tenido el Real Oviedo a lo largo de la temporada, ¿no? Lo de Luis Carrión, lo de poner a Fede Viñas como extremo derecho, poner por delante en tramos de la temporada Rondón por delante de Fede Viñas, errores que aquí comentamos, no es para hacerme tampoco el listo y decir, oye, yo lo dije, no sé qué, porque yo tampoco soy un profeta y porque creo que todos nos podemos equivocar, pero creo que era un hecho bastante evidente de que creo que el Real Oviedo en ese momento se estaba equivocando claramente en la búsqueda de ese 9, y al final se ha visto con claridad cómo Fede Viñas era el 9 que necesitaba el Real Oviedo. Que este Fede Viñas, que es verdad que en la primera vuelta confiaron mucho en Rondón y eso le pudo perjudicar, pero que también ese Fede Viñas no era el de ahora. Pero creo que al final también tenemos que tener en cuenta los diferentes factores que han provocado esta aparición ahora en la segunda vuelta de Fede Viñas, y por qué no se dio antes, ¿no? Porque a lo mejor ha sido un poco tardía. En fin, la eclosión de Fede Viñas es fundamental y vamos a ver si el Real Oviedo puede acabar peleando y estar metido de lleno en esa permanencia. Yo creo que, bueno, debemos ir partido a partido. El próximo encuentro ante el Villarreal es esencial. Una jornada retro donde el equipo Carballón volvió a sumar esos 3 puntos y además creo que los únicos partidos de esta temporada donde el Real Oviedo ha ganado fuera de casa han sido Valencia y Celta, si no me equivoco. Así que, oye, segunda victoria, si no estoy equivocado, del Real Oviedo fuera de casa. Un Real Oviedo que ahora mismo es 19º. Os tenéis aquí la clasificación, 19º con 27 puntos. A 6 de la salvación, a 6 del Deportivo Alavés, 7 puntos, a 7 puntos del Sevilla y el Levante, que juega esta misma noche, y veremos si el Real Oviedo al menos ya se quita un poquito esa pequeña piedra de decir ya no soy el último y ahora soy el penúltimo y estoy aventurándome, estoy encaminando esa lucha por la permanencia. Hasta aquí el vídeo de hoy, os leo en comentarios como estaba diciendo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.